Hola mis queridos hermanos, les saludo con un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Aquí estamos este segundo jueves para compartir, ¿verdad?, este tema relacionado con la armadura de Dios. Quiero hacer un pequeño repaso de un par de minutitos solamente. Como el apóstol Pablo, ¿cierto?, le escribe a la iglesia en Éfeso para animarles a permanecer firmes en el Señor. Ahí en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, donde, ¿cierto?, Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Y después él nos menciona de la importancia de estar, ¿cierto?, protegidos con la armadura de Dios para que podamos enfrentar la lucha o la guerra, ¿cierto?, espiritual. Y ahí, ¿cierto?, Pablo también les aclara de que esta lucha espiritual no es contra las personas, no es contra, ¿cierto?, contra aquellas personas que a veces atentan contra nosotros o simplemente les caemos mal porque somos cristianos, creyentes, ¿verdad? Y a veces como que dan ganas por ahí de decir unas cuantas cosas, pero el apóstol Pablo nos enseña de que la lucha no es contra personas, sino que es contra espíritus de las tinieblas que usan a las personas, ¿cierto?, para oponerse a la vida del creyente. Entonces Pablo les menciona y les habla de la armadura, ¿verdad? También vimos que el apóstol Pedro también nos dice, ¿cierto?, de que debemos practicar el dominio propio, mantenernos alerta, ¿verdad? Porque el enemigo dice que anda rondando como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro nos insta a resistirlo, manteniéndonos firmes en la fe. Y también sabiendo que estas mismas cosas que nosotros vivimos, también las pasan nuestros hermanos en todo lugar, en el mundo entero. No somos los únicos que tenemos lucha espiritual, no somos los únicos, ¿cierto?, que debemos resistir en la prueba, o no somos los únicos que tenemos que pasar por las dificultades, sino que nuestros hermanos en todo lugar, y algunos de ellos, como les mencioné en la semana pasada, algunos de ellos, ¿cierto?, viven situaciones mucho más peligrosas que las que nosotros estamos viviendo hoy día. Amén. Y bueno, estuvimos viendo, ¿cierto?, las partes de la armadura, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, ¿cierto?, que conforman esta armadura de la que el apóstol Pablo habla aquí en este pasaje de Efesios. Y la clase pasada vimos lo que era el cinto de la verdad, ¿cierto?, o el cinto. Dijimos, ¿cierto?, que la verdad es la palabra de Dios y que el cinturón o el cinto es lo que afirma, ¿cierto?, todo lo demás de la armadura. También les comenté, ¿cierto?, que el enemigo, el primer ataque del enemigo sobre el hombre fue en relación a la verdad. Cuando la serpiente, ¿cierto?, habló con Eva, dio vuelta a todo y le dijo mentiras, pero le dijo mentiras como si fuera verdad. Pero ahí entonces nosotros podemos ver y entender que el enemigo siempre va a estar tratando ¿cierto?, de que nosotros seamos engañados en relación a la verdad. De que él con sus mentiras nosotros dudemos y comprometamos nuestra identidad, ¿cierto?, de hijos de Dios. Y lo último que vimos fue cómo usar el cinturón, llenando nuestra mente y corazón con la verdad de la palabra de Dios, cultivando una amistad profunda con Dios a través de la oración, ¿verdad? Porque la verdad, dijimos que en el diccionario es exactitud y certeza, y Jesús dijo: yo soy la verdad, pero también su palabra es verdad. Así que centrémonos ahí, fortalezcámonos en la verdad de la palabra. Lo segundo que vamos a ver hoy día es la coraza. Miren, en el mundo natural, la coraza cubre la parte superior del cuerpo del guerrero para proteger sus órganos vitales, tales como el corazón y pulmones, etc. La coraza espiritual de justicia no se refiere a nuestra justicia,
sino a la cobertura de la justicia de Cristo en nosotros. Nuestra justicia, dice el profeta Isaías, que son como trapo de inmundicia. Si nosotros fuéramos con nuestra justicia, no llegamos a nada. Pero cuando la justicia de Cristo entonces es la que nos cubre, entonces podemos estar ahí dispuestos, ¿cierto?, para enfrentar lo que venga. Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces aquí es cuando hablamos de la justicia o de la coraza de justicia que nos cubre, ¿cierto?, que nos tapa, es la justicia de Dios, la justicia de Cristo. No nos mantenemos en nuestros propios méritos, nos sostenemos en Cristo. No podemos enfrentar al enemigo sin la protección de la justicia de Cristo, porque el enemigo siempre nos va a acusar. Acuérdese que Él es el acusador y Él nos acusará y dirá: pero tú eres pecador, tú hiciste esto, lo otro, ¿cierto? Así que si vamos a nuestros propios méritos, nuestra propia justicia, vamos a ser avergonzados. Pero si entonces nos sostenemos en Cristo y vamos en la justicia de Él, podremos entonces enfrentar al enemigo, ¿verdad? Y salir victoriosos. En 2 Corintios, el capítulo 6, verso 7, dice el apóstol Pablo: en palabra de verdad, en potencia de Dios y en armas de justicia a diestra y a siniestra. Ahí también Pablo, ¿cierto?, nos está exhortando a que la palabra sea palabra de verdad, de que vayamos en el poder de Dios, no en el nuestro, y en armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces, somos justificados por nuestra fe en Cristo, eso lo sabemos. Así lo dice Romanos, el capítulo 5. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos en nuestra propia fuerza o en nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Amén. ¿Cómo usar la coraza de justicia? Recordemos nuestra identidad en Cristo. Soy hijo de Dios, ¿cierto? Estoy en Cristo Jesús y gracias a Él he sido justificado y ahora, ¿cierto?, pertenezco a Dios por la eternidad. Eso es algo que nunca debemos olvidar, hermanos. No creamos las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente, ¿cierto?, los pecados pasados, como si esos pecados pasados definieran nuestro futuro. Los pecados pasados fueron perdonados en Cristo. Si es que nosotros realmente nos arrepentimos y le pedimos perdón, todos nuestros pecados fueron perdonados. Así lo dice la Biblia. Y el enemigo tratará entonces de sacar esos pecados pasados, ¿cierto?, y traerlos a nuestra mente en el día de hoy, para que esos pecados, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, tengan que ver con nuestro futuro. Y no es así, hermano. Los pecados del pasado no pueden definir nuestro futuro. Nuestro futuro está en Cristo. Amén. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. De repente escuchamos por ahí, ¿cierto?, es que la tentación era tan grande. No creamos cuando el enemigo nos dice que no podemos vencer una tentación. Debemos pedirle a Dios que nos ayude y a recordar, ¿cierto?, el poder que Él nos ha dado. Recordemos que la coraza de justicia precisamente cubre nuestros órganos vitales, cubre nuestro corazón, cubre, ¿cierto?, nuestro ser interior. Y entonces Él nos ha concedido la unción de su Espíritu Santo para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagamos. Se puede, es posible vencer la tentación. No estamos a merced de la tentación, hermanos. Podemos vencerla en el Señor, en su justicia. Podemos vencerla con las armas que Él nos ha dado. Mire, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, feliz, dichoso
el varón, ¿cierto? Y aquí obviamente están todos los hombres y los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Bienaventurados los que soportan la tentación. Entonces se puede. En 1 Corintios, Pablo en 1 Corintios 10:13 también dice lo siguiente: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan pasado. La Reina Valera dice que no sea humana. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Mire, qué maravilloso, hermano, es que cuando estamos en la tentación o cuando el enemigo trae la tentación, porque son sus artimañas, acuérdese que el enemigo usa artimañas, son las trampas, Él nos va poniendo trampas para que nosotros podamos caer, ¿cierto? Y seamos engañados. Pero aquí, ¿cierto? La palabra del Señor dice que Él no permitirá que pasemos más de lo que nosotros podemos soportar. Él vendrá en nuestra ayuda. Él viene a través de la fuerza, de la fortaleza del Espíritu Santo. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo dice, termina ese versículo 10:13, Él mismo le mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Le parece? Con la ayuda del Espíritu Santo y la coraza, ¿podemos vencer? Claro que sí, que podemos vencer. No estamos a merced, ¿cierto?, de la tentación. Después en la armadura tenemos los calzados, ¿verdad? Y aquí podemos decir que un soldado que no es capaz de avanzar en el campo de batalla es incapaz en la guerra. Perdón, hermano, voy a tomar un poquito de agua. La verdad es que la alergia me ha tenido bien complicado y se me seca la garganta y me da como ganas de toser. Está diciendo que un soldado que no es capaz de avanzar en el campo de batalla es incapaz en la guerra. Y la Biblia, cierto, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso indica una actitud alerta para avanzar en el reino espiritual. El propósito de Dios es que nosotros avancemos, que no nos detengamos, que no quedemos en el camino. Y para avanzar necesitamos estar con los calzados. ¿Y cuáles son estos calzados? El apresto del Evangelio. Estos zapatos espirituales protegen nuestra voluntad de la tentación del enemigo, ¿cierto?, que nos querría guiar por caminos equivocados. El enemigo siempre presentará más de un camino. Hay un verso, creo que está en Salmo, que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el enemigo nos mostrará caminos. A veces pondrá 3 o 4 caminos delante de nosotros, ¿cierto? Y adornará esos caminos, los pondrá, ¿cierto?, bonitos, hermosos, para que nosotros, ¿cierto?, vayamos y caminemos. Y como dice ese verso en Salmos, su fin, ¿cierto?, no será el esperado. Entonces los zapatos del Evangelio nos ayudan a no ir por caminos equivocados. Indican también nuestra disposición a difundir el Evangelio donde nosotros quiera que vayamos. Llevando el Evangelio, caminando, ¿cierto?, como dice, como enseñó Jesús, esparciendo la semilla. Estos zapatos espirituales nos capacitan para mantenernos contra el enemigo, como Pablo también nos anima a hacer. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta, ¿cuál es la meta del enemigo? Impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. ¿Cierto? Leí por ahí una publicación durante la pandemia, ¿cierto?, que decía, supuestamente el diablo decía, te cerré todas las iglesias, ¿verdad? Pero Cristo decía, abrí todos los hogares. Y es cierto, hermano, el enemigo nos cerrará puertas, el enemigo cerrará ciertos caminos, pero el Señor abrirá otros para que podamos seguir avanzando y esparciendo, ¿cierto?, este Evangelio. Entonces, podemos, hermanos, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, proclamar el Evangelio donde quiera y de la manera que podamos,
¿cierto? A través de las reuniones online, a través de conversaciones, con un WhatsApp, con un llamado telefónico. O sea, hay muchas formas de poder, ¿cierto? Llevar el Evangelio a otras personas. A través, ¿cierto? de este evangelismo que se hizo el mes pasado. Mire, el enemigo, hermano, siempre nos va a atacar con muchas cosas, complejos, ¿cierto? De no saber qué decir, no saber cómo presentar el evangelio, o tal vez con un sentido de inferioridad, de que no soy capaz, de que no puedo, tal vez con la burla de otras personas, ¿cierto? Diciendo que nosotros somos retrógrados, que nos quedamos en el pasado, ¿verdad? Como muchos han dicho hoy día, que la iglesia no sirve para nada. El enemigo tratará de atacar el que el evangelio sea proclamado. Pero tú y yo estamos con nuestros pies calzados con el evangelio de la paz, ¿verdad? Y podemos ir por todas partes, ¿cierto?, proclamando este evangelio. En Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar este evangelio. Damos pasos y ganamos terreno para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado esa paz, ¿verdad? Esa paz que nosotros hemos experimentado al conocer a Jesús, esa misma paz es la que queremos que otros también experimenten. Capítulo 14, verso 17 de Romanos, el apóstol Pablo dice: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y este es el mensaje que nosotros debemos, ¿cierto?, proclamar. Un mensaje de perdón, de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu. Es cierto, estamos en una batalla, en una guerra continua, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas, ¿cierto?, a las personas. No ganamos imponiéndonos a los demás o altercándonos. Ganamos, ¿cierto?, a los demás viviendo llenos de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. O sea, en otras palabras, no es lo que decimos, sino es lo que vivimos. Amén. Mire qué importante. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Mire, las armas que Dios nos ha dado son poderosas, querido hermano. Son poderosas. El evangelio es poderoso para cambiar, para transformar, ¿cierto?, para hacer nueva una persona. Dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo todo razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo usar el calzado? Permitamos que la paz de Dios llene nuestro corazón cada día. Pasemos más tiempo con Jesús. No dejemos que las trampas del enemigo impidan nuestro avance y efectividad. Afirmemos nuestros pies y compartamos su evangelio de paz con todos aquellos que nos rodean. Mire, Dios siempre nos dará la oportunidad de poder compartir el evangelio con alguien. Siempre, puede ser a través, ¿cierto?, de un mensaje. Ahora que no se puede, ¿cierto?, conversar en forma personal o no mucho, pero a través tenemos ¿cierto?, las redes sociales, que algunos las usan para cosas, ¿cierto?, que no edifican, que no bendicen. Nosotros podemos usar las redes sociales, ¿cierto?, para proclamar el evangelio, para compartir la palabra, etc. Amén. Vamos a ir al escudo. Tu escudo espiritual es llamado el escudo de la fe. Nuestro escudo espiritual es llamado el escudo de la fe. El escudo de la fe es una constante aplicación de la palabra de Dios a todos los asuntos de la vida. Es una fe que nos capacita para vencer las fuerzas malignas del mundo. Acuérdense que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, ¿cierto?, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes. Es la fe que nos capacita, el escudo es la fe que nos capacita para vencer estas huestes malignas. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Mira, aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere, cierto, Pablo aquí es uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Y dice Pablo, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Verdad? Todos estos dardos que el enemigo manda, cierto, a nuestra mente, a nuestro corazón. Mire, uno de los dardos que el enemigo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, del amor o de la bondad de Dios. Alguna vez, cierto, en nuestra vida cristiana, quizás más al comienzo, en algún momento dudamos de que Dios podía hacer algo, de que Dios podía hacer esto. Quizás estábamos pidiendo un milagro, ¿verdad? O tal vez, cierto, necesitábamos urgente alguna respuesta, y de repente el enemigo, cierto, tiraba el dardo de la duda y nos poníamos a pensar, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Verdad? Y esos son los dardos que el enemigo envía a nuestra vida, de hacernos dudar del poder de Dios, de que dejemos de creer que Dios es todopoderoso, ¿verdad? De que Dios, su bondad es inmensa, de que su fidelidad, ¿cierto?, es más alta de lo que nosotros podemos entender, el amor de Dios, ¿cierto?, que envió a su único Hijo, etcétera, etcétera. Dudar de todas esas bendiciones que podemos nosotros experimentar con Dios. Mira, al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, estos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Él. Este escudo está basado en dos cosas. Primero, el escudo de la fe está basado en la verdad. Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. Entonces este escudo de la fe está basado primero en la verdad y segundo está basado en la salvación. Salmo 18:35 dice: tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Entonces este escudo, cierto, de la fe está basado también en la salvación. Es el escudo de la salvación. Por fe es que nosotros recibimos salvación, ¿cierto? No es por nuestros méritos, no es por obras, como dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe o nadie diga que yo mismo, ¿cierto?, me gané la salvación, sino es por fe, es por gracia, es un regalo de Dios, pero que nosotros debemos recibirlo por fe. Ahora, ¿cómo usar el escudo? Alimentemos nuestra fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Esto es muy importante, ¿cierto? Nuestra fe va a ser fortalecida en la medida que nosotros, ¿cierto?, leamos la palabra. Pasemos tiempo con la palabra. Llenemos nuestra mente de la verdad para que podamos usar esa verdad cuando lleguen las dudas, ¿cierto? Y cuando el enemigo nos tire un dardo, ¿cierto?, de duda a nuestra mente, nosotros podamos decir no, sino que la Biblia dice así. Y eso, hermano, es algo categórico. La Biblia dice así, no soy yo, Jorge Arias, quien dice así. No, es la Biblia dice así. Y obviamente está implícito que cuando decimos que la Biblia dice así, es que Dios dice así. Entonces, alimentemos nuestra fe leyendo y memorizando. Mire, la fe no es una suposición o una idea. Es un hecho basado sobre la palabra de Dios. Podemos incrementar la fe, ya dijimos, al escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué otra manera, hermano, nuestra fe va a crecer si no es por la palabra de Dios? La palabra de Dios
es el alimento, ¿cierto?, que hace crecer nuestra fe. Romanos 1:17 dice, porque no me avergüenzo de la justicia de Dios. Dice de la siguiente manera, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, queridos hermanos, que cierto ese escudo de la fe basado en la palabra de Dios y basado también, cierto, en nuestra identidad, en nuestra salvación, sean, cierto, los que nos guarden y nos libren de todo ataque del enemigo. Mire, hoy día no lo tengo apuntado acá, pero es triste como hoy día muchos jóvenes de nuestras congregaciones, cierto, que van a la universidad, algunos por primera vez en su familia, y antes de ir a la universidad son jóvenes serviciales, apasionados por el Señor, ¿verdad? Siempre están ahí en todo, y después de 1 o 2 años la universidad los cambia. En realidad no es la universidad, ¿cierto? Son las ideologías que son las mentiras del enemigo. Y de repente nos encontramos con ese joven, ¿cierto?, que era un buen creyente, un buen cristiano, que estaba ahí. De repente comienza a dudar, ¿cierto? A dudar de lo que la Biblia dice, a dudar, ¿cierto?, de Dios, a dudar de la iglesia, a dudar. Y son los dardos de fuego del maligno, ¿cierto?, que quizá ese muchacho, ese joven, no estaba bien firme, no tenía, cierto, un fundamento fuerte en cuanto a la palabra, y tal vez muchos de ellos al final terminan dejando al Señor, yéndose de la iglesia y perdidos. Tristemente es una realidad que hoy día muchas congregaciones están viviendo. Por eso es muy importante el escudo de la fe. Y por último, vamos a ver el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación representa una mente regenerada, una mente renovada. Representa un pensamiento de vida transformado por Cristo. Una mente, cierto, indisciplinada hace del guerrero cristiano una presa fácil de los engaños pecaminosos del enemigo. Pablo habla del yelmo como de la esperanza de la salvación. Eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8b. Dice, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Entonces Pablo aquí habla del yelmo como de la esperanza de la salvación. La salvación, cuando es apropiadamente experimentada y entendida, hermanos, protege nuestra mente. La salvación protege tu mente. La salvación abraza el pasado, el presente y el futuro, porque hemos sido salvados de la pena y de la culpa del pecado pasado. Somos salvos del poder del pecado en el presente y tenemos la esperanza de la salvación en el futuro. Se refiere a la salvación, ¿cierto?, en el tiempo futuro, donde podremos disfrutar de la salvación en plenitud. Hoy día nosotros ya podemos decir que somos salvos, porque el Señor nos ha perdonado y podemos, ¿cierto?, asegurar nuestra salvación en Él. Pero todavía no disfrutamos de la plenitud de la salvación, pero sí esa la vamos a disfrutar en el futuro. Es la salvación final del pecado cuando Jesús regrese. La esperanza de esta salvación futura fortalece nuestra mente contra los ataques, ¿cierto?, de Satanás. Yo les dije la semana pasada, ¿cierto?, les mencioné algo ahí que tenía que ver con esto justamente. La esperanza, ¿cierto?, de la salvación futura fortalece nuestra mente contra los ataques, ¿cierto?, de Satanás.
donde Jesús dice en su palabra que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Claro que sí, seguramente hemos sufrido y seguramente vamos a sufrir cosas, claro que sí. Pero, ¿cierto? Esa expectativa de la salvación, ¿cierto? Cuando vivamos y experimentemos, ¿cierto?, la plenitud de la salvación, también fortalece nuestra mente de los ataques del enemigo. Tenemos una esperanza confiada en el futuro porque Dios está obrando su propósito en nosotros. El casco protege la cabeza, nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Mire qué importante, anclados en esa certeza, en esa seguridad. Hay un verso, creo que está en hebreo, si no me equivoco, no lo tengo apuntado acá, que habla de que nuestra fe es como un ancla. ¿Ve? Que los barcos grandes tiran el ancla, ¿cierto? Para mantenerse seguro, ¿cierto? En medio de una tormenta, etc. Y esa ancla, ¿cierto?, los mantiene firme. La Biblia también habla de nuestra fe como el ancla. Y dice que esa ancla nosotros la tiramos y, ¿cierto?, y se mete hasta dentro del velo, o sea, hasta la misma presencia de Dios. Entonces, nuestra fe ahí, en esa esperanza, es la que nos fortalece también de todas las situaciones que podamos vivir. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hermano querido, si a usted le ha tocado sufrir una enfermedad, ¿cierto? Si le ha tocado sufrir alguna condición, ninguna de las cosas que nosotros sufrimos acá ni siquiera se comparan a lo que Dios tiene preparado, ¿cierto?, en la eternidad. Amén. Ya estoy terminando. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice 1 Pedro 2:9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el enemigo ponga en nuestra mente dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar esa salvación salvo nosotros mismos. Pero nadie más nos puede arrebatar esa salvación, salvo nosotros mismos. ¿Cómo usar el casco? Recordemos que somos salvos por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vivamos en confianza, vivamos en obediencia a la vida que Jesús, ¿cierto?, desea para nosotros. Luchemos contra el enemigo con la palabra de Dios, al igual como lo hizo Jesús en el desierto. Mire, las dudas sobre la salvación que podamos tener o las tentaciones de sentir que no merecemos su amor o su perdón, despejémoslas con sus promesas. Él nos ama, nos salvó y somos suyos por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos ama, nos salvó y somos suyos por la eternidad. Usted lo puede poner ahí, ¿cierto?, en la transmisión. Usted puede poner esto: Él me ama, me salvó y soy suyo por la eternidad. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es tanto un arma ofensiva como defensiva. La Biblia nos enseña cómo Jesús usó la palabra para defenderse contra los ataques del enemigo, ¿cierto? Ahí en Mateo, el capítulo 4, varias veces aparece la expresión porque escrito está, ¿cierto? Jesús no le dijo yo te reprendo, Él dijo escrito está. Él usó la palabra. Mire, la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Eso dice el Salmo 119, 105, e ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, mentiras y engaños, a la vez que le atacamos con la verdad de su palabra, que fue lo que hizo Jesús.
Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Jesús usó la palabra para defenderse, porque la palabra es la espada, cierto, que es defensiva, pero también ofensiva. Recordemos el ejemplo, cierto, de Jesús allí. ¿Qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire cuántas características tiene la palabra aquí, en este verso. Mire, característica de la palabra: es viva. ¿Qué más? Poderosa. ¿Qué más? Cortante. ¿Qué más? Penetra. ¿Qué más? Discierne. Todas esas cosas hace la palabra de Dios. Es viva, poderosa, cortante, penetra y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la palabra. Por eso Pablo dice: ustedes llénense de la palabra, porque si se llenan de la palabra van a pensar en cosas buenas, si no, van a pensar en cosas malas. ¿Le ha pasado alguna vez, hermano, que usted no está pensando nada en particular y de repente llega un pensamiento a su mente y usted de repente dice: ¿y este pensamiento de dónde vino? Yo no estaba pensando en esto. Bueno, son los pensamientos que el enemigo envía, son los dardos. Acuérdense que las dudas, pensamientos, cierto, pecaminosos en nuestra mente, son los que el enemigo envía. Entonces combatimos esos malos pensamientos con la palabra. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. Acuérdense que Pablo le recordó a Timoteo que usara bien la palabra de verdad. Eso está en 2 Timoteo 2:15. Usa bien la palabra de verdad, le dijo Pablo a Timoteo. Amén. ¿Y cómo usar entonces la espada? Mira, aquí hay varias cositas y con esto ya estoy terminando. Varias cositas, ¿cierto? ¿Cómo usar la espada? Estudiar la palabra, estudiar la Biblia. Esa es una forma de usar bien la espada. Aprender la Biblia es otra forma. No solo estudiarla, sino aprenderla. Otra cosa, memorizar la Biblia. Otra forma de usar la espada. Memorice versos bíblicos, memorice pasajes bíblicos. Acuérdense que los niños judíos a los 12 años ya se sabían, ¿cierto? Se sabían todos los 5 libros de la Biblia de memoria. Y por último, meditar y guardar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente. Un abrazo a todos.